siempre. Vale, vale. Y hubo otros momentos que consideré que se trataba de un tratado de antropología de Hernani, catolicismo y sociedad vasca, con observaciones filosóficas sobre la presencia y la ausencia. Bueno, pues lo primero que os podría preguntar es cómo definiríais el documental. Bueno, es que tiene de las tres cosas que ha dicho, efectivamente. No ibas muy descaminada. Es verdad que la película, además, de hecho, al principio, en las primeras versiones de guión que escribimos, tenía igual más componente de thriller. Luego es verdad que fuimos yendo hacia ese componente más autoral, con la relación de Pedro y de Pello con su padre, y cómo revisita las películas de su padre y así. Y luego es verdad que está todo el tema ese más, un poco más antropológico sobre Hernani, la Virgen, la vinculación del pueblo con su imagen icónica. Y sí, o sea, es que tenía las tres. Sí, hombre, yo creo que desde el principio teníamos claro que la película tenía que ser una especie de ensayo fílmico donde el protagonista en este caso tenía que ser yo. Yo no soy alguien muy dado a ponerme delante de la cámara, me sitúo más Bueno, te cómodo hemos detrás, oído la pero en voz en este caso, off, ¿no? claro, eso es. Pero en este caso estaba claro que esta película la tenía que contar yo con mi voz y había que narrarla con una voz para que fuera algo más íntimo y personal. Eso lo teníamos claro. Y sí que estaba claro también que íbamos a jugar mucho con las imágenes de archivo que había filmado mi padre en los años 70 y 80, y que eso iba a ser un componente muy importante de la película también. Pero que también, bueno, en el fondo estábamos contando algo casi thrilleresco, ¿no? Aunque lo íbamos a contar a nuestra manera, sí que es parte de una investigación, hay un misterio de quién robó la Virgen eh, con muchos sospechosos diferentes o muchos rumores sobre qué podía ser. Pero que todo esto, aunque tuviera la forma que tuviera, en el fondo se trataba de hacer reflexionar con cómo utilizamos las imágenes y cómo hacemos memoria a través del uso de las imágenes, ¿no? Y cómo la ausencia de estas imágenes puede ser más importante que la propia presencia. El material para elaborarlo, ¿verdad? Es verdad que lo teníais a mano, ¿no? En el archivo de tu padre, fallecido en el 2019. Entonces, encontrar estos fragmentos audiovisuales que te interesaban, ¿te resultaba difícil o tu padre era una persona extremadamente cuidadosa con el orden de sus archivos? Pues un poco de mitad y Hubo de mitad. todo. Sí, hay una parte, la mayoría de de las películas de mi padre están depositadas en la Filmoteca Vasca y esas están bien conservadas en la propia Filmoteca. Pero luego tiene muchas otras filmaciones caseras en Super 8, también de los años 70, de los años 80 y así, que lo guardábamos más nosotros como archivo familiar casi, que son pues decenas de rollos pequeñitos de Super 8 que los tenemos ahí, que en muchas hemos hecho anotación, no sé sobre lo que hay, pero en muchas otras, pues una que sí aparece en la película, por ejemplo, es una que utilizamos nosotros para hacer un taller de pintar en Super 8 y que nosotros mismos hemos destruido esa filmación a través Y claro, yo descubrí después que era la única La imagen filmada única. en cine que tenía yo de mi padre, ¿no? No, y Porque además fotografía sí que tengo. lo que dices tú, la conservación, ¿no? Porque indudablemente estas películas necesitan una Claro, se humedad, degrada. Sí, sí. ¿no? Sí, Eso sí, es, sí. eso es. Entonces, claro, la Filmoteca Vasca sí que hace una labor muy grande de recuperar mucho de estas filmaciones, incluso aunque sean filmaciones muy domésticas, eso sí que es interesante, porque vete a saber, dentro de 20 años, un investigador quiere descubrir cómo se vestían en los años 70, pues estas Sí, filmaciones pueden ayudar, aunque no tengan un valor cinematográfico, por ejemplo, en el caso de mi padre sí que son películas sí, sí. Uy, se ha colgado. además que tienen un valor cinematográfico muy importante, ¿no? Resguardarlas. Sí.
Bueno, Sí, sí. te quería preguntar eso precisamente. En la búsqueda de testimonios vivos, ¿has encontrado alguna negativa pues, a participar? ¿Hay gente que no ha querido responder, por ejemplo, a tus preguntas? Sí. ¿Y el por qué desapareció en 1979 la Virgen de Cicuñaga? Pues es curioso porque esta historia del robo de la Virgen en Hernani es, es una mezcla entre... Es un tema bastante tabú Mm, en el pueblo y por otro lado está lleno de rumores precisamente porque es un tabú. Entonces, hay mucha gente que tú vas a un bar y entre los más jóvenes igual no conocen tanto la historia, pero entre la gente ya de sí, y edad con más avanzada. algún chupito de más, ¿no? También. Pero no, no, no. O sea, es verdad que bueno, en un entorno distendido te pueden contar muchas cosas y muchos rumores y muchos pero luego cuando hablas con la gente y dices que estás haciendo un documental sobre el tema y que quieres hablar con ellos ya y que se pongan delante de la cámara, nadie quiere dar la cara, nadie quiere hablar de esos rumores, porque, bueno, porque es verdad que a ciencia cierta nadie sabe realmente lo que pasó, quién la robó. ¿No? Hay rumores que apuntan a la propia papelera, que la fábrica de papel que estaba allí. Hay rumores que hablan de Eric el Belga. Hay rumores que hablan de que podía ser alguien del pueblo que la robó para conservarla precisamente porque iban a tirar la ermita. Ah, también. Nadie lo sabe. Entonces son rumores que siempre han circulado por el pueblo, pero es verdad que muy poca gente quiere ponerse delante de la cámara a hablar sobre el No, tema. pero Entonces hemos también tenido... el espectador cuando ve el documental sí que tiene esa apreciación, ¿no? De que la industria papelera fue accediendo a una serie de terrenos que dejaron, bueno, como si fuera una semilla de mostaza, ¿no? La iglesia. La Sí, dejaron sí, ahí, entonces, sí, sí. claro, a lo mejor pensaron que desmontando la iglesia, desmontando donde la gente acudía, pues se iba la gente a olvidar pronto. Mm. Y, Sí, sí, es curioso, el barrio de Cicuñaga, ese barrio donde estaba la ermita, es un barrio muy curioso porque es un barrio totalmente rodeado de fábricas. No solo la papelera, sino que hay otras muchas fábricas y están todas alrededor del barrio. El barrio son, no sé, una decena de casas y están en medio de un polígono industrial prácticamente. Entonces, es cierto que para los habitantes del barrio, esta ermita la Virgen bueno, era un elemento de identidad y de cohesión del barrio que para ellos era muy importante, porque como están en esa especie de no lugar extraño, que no tienen mucha razón de ser donde están, necesitaban esos elementos simbólicos, como podía ser la ermita, para sentirse bueno, habitantes de ese barrio. Entonces, por eso han luchado tanto durante estos 45 años para la recuperación de la ermita y de la Virgen. Y incluso las personas manifiestamente ateas del barrio han luchado muchísimo por eso y para ellos es un elemento muy, muy importante. Mm. tengo entendido que lo he anotado, ¿eh? En 1931, a 50 kilómetros de Hernani, tuvieron lugar unas apariciones marianas de Ezquioga en el Sí, municipio de Chaso, y estas sí, apariciones no fueron reconocidas por la Iglesia, pero sí. demostraron que el culto mariano seguía vivo en Euskadi. Sí, sí, toda esa historia de las apariciones marianas hay un par de películas de ficción, Visionarios, es una peli que trata precisamente sobre eso, y también hay un par de documentales, ¿no? Y Cusleac, los que ven, que hizo Jesús Palacio, que es un amigo nuestro, eh, hizo un documental sobre el tema y es muy interesante lo que fue toda esa historia que fue, porque se reunían cientos y cientos de personas a ver esas apariciones marianas. Había como posesiones marianas en los niños. Hay fotos maravillosas
de aquella época y fue justo, eso fue, fue durante la República, además, en el año 31 has dicho, ahora no me Sí, acuerdo el treinta y año uno exacto, he pero creo recogido, que sí. sí. Ujú. Sí. Entonces, Y en estos tiempos de globalización, bueno, de Europa que está casi islamizada, ¿no? Agnosticismo y tal, ¿este fenómeno del culto mariano sigue vivo en esas pequeñas poblaciones? no te sé decir, yo creo que realmente ahora mismo ya, o sea, por ejemplo, esta historia de Ezquio y las apariciones son como una cosa muy concreta que ocurrió en aquella época, Pero pero claro, es que se estamos fue hablando de casi hace 100 diluyendo. años. Sí, sí, se fue diluyendo mucho. Y de hecho, precisamente cuando la Iglesia ya dio carpetazo al asunto y así, eso desapareció muy rápido. O sea, en Ah, el momento fue un auge muy, muy, muy grande. Estuvieron casi un año así sobre el tema. De hecho, he encontrado yo cartas de mi abuelo el que aparece en la película de réplica, unas cartas que le comentaba a mi abuela cuando antes de casarse, pues le iba escribiendo cartas y hablan de esas apariciones que aparecieron en aquella época. Pero sí, pero hoy en día yo creo que eso ya es muy residual, ¿eh? Y eso ya no sigue adelante. la voz en off, que es la tuya, nos guía y nos demuestra que ha habido una reflexión sobre tu vida, tu padre, su ausencia. Y, por ejemplo, me ha hecho gracia también ese detalle que le preguntabas a tu mamá sobre un amor romántico, un amor platónico, luego sus sueños de camarógrafo, en fin, que has tenido un proceso, ¿no? Mental, ¿no? Que has seguido o sea, cómo lo has afrontado esa parte? Sí, sí, bueno, yo suelo decir que esta película, más que una película en sí, es casi un ritual sobre, ¿no? Para bueno, el fin del duelo por la muerte de mi padre, ¿no? De, pues claro, Sí, en pues el 2019. sí, sí, sí. Bueno, claro, además a mí me pasó una cosa curiosa con esto y es que cuando murió mi padre, él había hecho tantos documentales y sobre temas tan distintos y tantas asociaciones que, que mucha gente quería rendirle homenaje y la manera de rendir un homenaje a él era proyectar una de sus películas. Entonces yo estuve casi un año durante todos los fines de semana presentando películas de mi padre en diferentes asociaciones y en todas partes de España y yendo cada fin de semana a presentarle porque bueno, todo el mundo quería rendirle ese homenaje, pero que fue algo muy bonito, pero a la vez también muy, muy duro, muy, muy Muy largo y era agotador. una manera de no cerrar ese duelo por la muerte de mi padre, que seguía alargándose, porque claro, seguía hablando de mi padre y todo esto. Entonces, el hacer esta película también ha sido una manera de cerrar ese duelo ¿no? El propio acto de creación de esta película es una manera de cerrar ese duelo, ¿no? Que Muy bien, aunque, muy bueno, bien. luego hace que en estas entrevistas sigamos hablando de él y tal, y esto se sigue alargando, Bueno, pero yo creo sí, que porque claro, internamente sí que era. Sí, sí, era algo como necesario. Había que hacer algo más. Bueno, la propia creación artística yo creo que es sanadora. Entonces, en este caso, estaba claro, sí. pues hablando de tu mamá, creo que ha tenido un punto para mí, de sentido del humor, ¿verdad? Me ha hecho mucha gracia porque vas tú y le preguntas por cosas, ¿verdad? Y sobre todo por lo de la Virgen, y le dice, es que yo estaba embarazada, muy embarazada, como diciendo, no me entraba nada, ¿eh? Sí, sí, Si había sí, sí, rumores, yo Eso dice, estaba sí, sí, no sí. solo Era lo mío. embarazada, sino muy sí, sí. embarazada. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, mi madre, la verdad es que no estaba totalmente buscado, pero sí que, bueno, habíamos pensado bueno, que las Que conversaciones con mi participara. padre, no, con mi madre, era algo que iba a dar intimidad a la película y tal, pero por otro lado era un soplo de aire fresco, ¿no? Cuando la peli Sí, está como muy cargada y muy densa y así, pues el hablar con mi madre de estos temas era sí. una manera de seguir hablando de estos temas, pero de una manera mucho más ligera, porque ya sabemos cómo iba a reaccionar
reaccionar ella y ya le conocíamos. Pero sí, sí. No, Sí, me ha hecho mucha gracia porque el carácter, cómo administra la información, sí, sí, como mujer me ha hecho mucha gracia, muchas gracias. sí. Pues finalizando con lo de tu padre, he leído unos versos de Olier Guillán que me hizo mucha curiosidad, que ha definido a tu papá como detective de lo imposible. Bueno, esta frase me parece Sí. que está sembrado, ¿eh? Oye, pues Claro, sí, sí, sí. muy buena labor de investigación, porque no es Sí, sí, fácil sí. encontrar. Oyer Guillán es un poeta y Sí, dramaturgo amigo nuestro que tuvo mucho trato con mi padre, además también, y cuando murió él escribió un texto muy bonito sí. sobre él, y es precioso, es muy eso, es el detective de lo No, imposible, es una... pero cinematográficamente es muy interesante esa definición, ¿no? Es verdad que mi padre tenía una manera de filmar muy curiosa. Él iba él solo con su cámara y hacía películas sobre temas muy diversos, pero siempre le daba un toque muy personal y muy poético a las películas que hacía. Entonces, creo que esa definición es muy bonita, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Tenéis algún proyecto así próximo? ¿Algún, no sé, otro giro de tema, de guión? Sí. Ahora tenemos otro proyecto que en este caso lo va a dirigir nuestro tercer compañero de la productora de Saspiterri, que es David Aguilar, el que has mencionado como co-guionista también, que es sobre un instrumento musical prohibido en el País Vasco y el juicio a dos hermanos en el siglo XVIII por haber tocado ese instrumento. ¡Ay, qué Entonces, curioso! sí, en el archivo de Guipúzcoa está el manuscrito, que es la transcripción del juicio. Entonces es muy curioso por cómo definen el sonido de ese instrumento. Y bueno, que a los dos hermanos estaban condenados desde el principio, ya se ve que no tenían ningún tipo de opción de salir de ese juicio libres. ¿Me has dicho en qué Y año? 1729. 1729. Sí, y está en castellano antiguo y es como muy bonito. El propio manuscrito es muy bonito por la caligrafía, todo. Y bueno, es una historia que nos pareció como bastante atractiva, esa cosa de la existencia de un instrumento musical prohibido y que encima le juzguen a los dos hermanos por haberlo tocado. Y bueno, y ahí esperamos hacer el mismo recorrido que hemos hecho con réplica. Pero será documental, así, porque si no Sí, también. parecía Sí, hacer pero un nombre, sí. el Bueno, nombre de la rosa, Con ese ¿no? estilo nuestro en el que mezclamos un poco también realidad y ficción, o a través de eso, ¿no? De cómo a través de estos elementos documentales construimos una narrativa igual más cercana quizá a la ficción que al documental, y también de forma como colectiva entre los tres, que es un poco como nuestra forma de trabajar. Y sí, estamos con ese. Esperamos ahora, tardaremos otros 2 años o así en hacerlo, Ah, 2 años, pero sí. sí, con réplica, por ejemplo, ha sido 3 años. sí. Desde3 años, que sí. Pello empezó con las primeras versiones del guión, 3 años, sí. Bueno, y la Y bueno, financiación también. y la financiación y todo, claro, sí. Lo que pasa es que nuestro compañero David no tiene tanta paciencia y dice que no quiere estar 3 años con el proyecto, sino que él, como máximo, lo quiere hacer en 2. Y si fuera por él, lo haría en 1. Lo que pasa es que en 1 no sé si conseguiremos la financiación, pero Pues es interesante porque me he acordado del nombre de la rosa, de lo de aquello de pasar las páginas Sí, y la risa que ah, estaba castigada, ¿no? O sea, sí, sí, estaba sí, penalizada y en este caso es la música y un sí, instrumento en concreto. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Me parece, intentaré no perdérmelo dentro de 2 años. Estaremos atentos, va a poner la alarma en el móvil, ¿no? Lo pondré en la agenda Google. Eso es la agenda de Google. No, nosotros también la usamos. Bueno, pues oye, ha sido muy interesante, muy gratificante, ¿verdad? Muy Muchas gratificante gracias. el hablar con vosotros y nada, felicitaros por este documental bueno, que ha tenido ya un recorrido muy interesante de premios. Sí, 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 sí. sí, empezamos en San Sebastián con esta mención especial del jurado del cine En vasco. Grecia también.
Vivimos en Tesalónica, que era un festival como que siempre queríamos estar. Y luego estuvimos allí, la verdad que la gente era súper amable y todo súper bien. Y sí, y bueno, también en Cinebi, el Festival de Bilbao, ahí empezó un poco todo, porque estuvimos con el proyecto en el networking, que es un poco como la fase de proyectos, y ahí tuvimos la suerte de ganar el premio ITV, que también fue un poco como esos momentos como catalizadores que hacen que el proyecto coja ya más. Coja aire. Eso es. Y así, sí, contento, sí, sí. Y ahora Bueno, estrenar aquí en Cineteca en Madrid y luego enseguida en salas en País Vasco y Navarra y con suerte Barcelona y también conseguiremos, pues muy bien, muy muy contentos. bien. Pues os felicito, os felicito. Cuando afrontas un Gracias. documental, hay que tener siempre paciencia o open mind, ¿no? O sea, abrir la mente Sí, para poder captar, para sorprenderte, para investigar incluso. sí, sí, Porque sí, un documental siempre son conocimientos. sí, eso es. Sí, sí. Sí, Entonces, sí. siempre es muy, muy interesante afrontarlos. Muy Bueno, bien. pues no os entretengo más porque me imagino que estabais también en rueda de prensa, ¿no? Estabais Sí, haciendo unas ahora gestiones. estamos con entrevistas Ha así, con la me- agenda apretada. Sí, ha mejorado el sonido. Cuando hemos empezado había como mucho viento o algo así. Sí, Hay puede viento, ser, sí, 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 sí. sí. Y hace un poco de frío aquí en Madrid. Parece mentira que seamos aquí vascos. Estamos congelados en Madrid. Bueno, pues nada, pues no os entretengo más y si hay otra oportunidad de encontrarnos, pues nada, Pues encantados. os vuelvo a llamar. Nosotros encantados. Muchas gracias. Sí, Muchas venga, gracias. pues hasta otra. Lo tengo que editar Muy bien. y nada, espero Vale. que quede bien. Muy Hasta bien. otra. Perfecto. Gracias. Gracias. Adeu. Chao. Adiós, adiós. 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 Finalizar, grabar. Zer esaten digute irudiek? Zer funtzio betetzen dute? Mezu bat bidali digu egileak irudiaren bitartez? Edo gu gara mezu hori sortzen dugunak?